Bueno, quisiera abrir con ustedes el libro de Romanos, capítulo 1. Espero que todos tengan sus Biblias, lapiceros. Este es el tercer mensaje del libro de Romanos y estamos otra vez hablando, o seguimos hablando del Evangelio de Dios en este tercer mensaje de Romanos. Y quisiera ir con ustedes a leer de frente los 7 primeros versículos que son, digamos, el saludo que tiene toda una centralidad en el Evangelio. Y quiero que con toda claridad podamos entender lo que dice Pablo aquí y lo estamos haciendo paso a paso. Leo desde el primer versículo de Romanos 1. Dice, Pablo, cada palabra que ya hemos estudiado creo que va a retomar en tu mente, va a saltar en tu mente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas, ¿en dónde? Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, escucha, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos recorriendo el libro de Romanos, estamos en el capítulo 1 y un comienzo apasionante donde en forma maravillosa en la introducción se nos muestra el autor. Después de hablar del autor, que lo vimos en la semana número 1, hablamos, y también en la semana número 1, hablamos de la nueva condición. Ahora, dice él, es esclavo de Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Qué importante. Lo hemos remarcado 2 semanas porque es central eso en el cristianismo, ser esclavo de Cristo. ¿Antes de quién era esclavo, Pablo? Del pecado. Es por ello que decíamos que si alguien no vive sujeto a Cristo y a su palabra, escúchenme bien esto, quiero empezar con esta nota de atención para tu mente. Si alguien no vive sujeto a Cristo y su palabra, entonces vive sujeto al pecado, pero es esclavo de todas maneras de algo, o del pecado o esclavo de Cristo. Eso está claro, ¿verdad? O sea, no hay nadie que pueda decir yo no quiero sujetarme a Cristo porque entonces yo quiero ser libre. Bueno, es un pensamiento, decíamos, totalmente ignorante, espiritual, infantil. Es un pensamiento iluso de Disneylandia. No existe eso. Si no eres esclavo de Cristo, entonces eres esclavo del pecado. El mundo vive en una esclavitud al pecado, pensando, creyendo que son libres. Eso es un error tremendo. Eso es una ignorancia espiritual y queremos ser claros. Y ustedes están claros en eso, ¿verdad? ¿Verdad? No los noto muy convencidos. Romanos capítulo 6. Por su culpa vamos a extender un poco, Romanos capítulo 6, verso 17, por tener cara de incrédulos. Pero gracias a Dios, dice el apóstol, ya vamos a llegar después a ese capítulo, paso a paso, pero déjame darte solamente una pincelada aquí. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, mira qué claro es esto, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos. La palabra siervo es esclavos de la justicia. Contundente, absoluto, o eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. Tus deseos te llevan al infierno o eres esclavo de Cristo, que esa senda es de vida eterna en su gloria. Así de claro, así de contundente, así es el Evangelio. Y así empieza Pablo a hablar ese cambio de una nueva condición. Seguimos. En la introducción se nos presentó y se nos enseñó lo que significa la frase aquí, llamado a ser apóstol. ¿Se acuerdan?
Hoy, esa es mi pregunta para la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. ¿Hoy hay alguien que pueda ser apóstol de Jesucristo, sí o no? ¿Sí o no? Perfecto. Se los hago repetir porque nos están grabando, nos están viendo por internet. ¿Qué pasa? ¿Nos siguen viendo por internet? No sé si ahora nos siguen viendo o ya lo apagaron, pero igual les voy a preguntar esto. Rotundo no. Si alguien está en una iglesia, y eso va para la gente que está escuchándome por internet, que tiene esa clase de enseñanza o de líderes, por favor, ¿cuál es el consejo de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana? Salga corriendo. Lo van a engañar. Y no queremos ser partícipes de esto. Salga corriendo. Teniendo eso claro, pasamos a las características del Evangelio que vimos en el verso 2. Miren el verso 2, por favor, que solamente es un repaso, fue la semana pasada. Dice el apóstol Pablo, después de presentarse, después de dar su nueva condición, después de explicar que es apóstol, termina el 1b, digamos, apartado para el Evangelio ¿de quién? De Dios, y ahí empieza el verso 2. Que Él, ¿quién es Él? Había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Se acuerdan cuántas características hemos enseñado que están introducidas en ese solo texto? ¿Cuántas? 6, 5, 4, 3, 2, 1. La voy a enumerar. Primero, el Evangelio es de Dios. Segundo, el Evangelio fue planeado. Tercero, el Evangelio está expresado en el Antiguo Testamento. Cuarto, el Evangelio es de Dios y los profetas también. Quinto, el Evangelio es externo al hombre. O sea, ¿cuántas características? 5. Cada punto explicado en el mensaje, cada punto, cada desarrollo está en el mensaje pasado. El que no ha estado acá la semana pasada, de verdad que nuestro anhelo y nuestro corazón y nuestra pasión es que tengas todo completo, toda la idea, que lo puedan ver desde la introducción, desde hace 2 semanas, los 3 últimos mensajes de aquí de la Iglesia de Romanos para que tengas todo claro. Bueno, seguimos. Ahora quiero ver contigo, si Dios nos lo permite, el contenido del Evangelio. Ya vimos las características del Evangelio en el versículo 1b y todo el versículo 2. Ya vimos esas 5 características, pero ahora quiero ver contigo el contenido del Evangelio. Mira por favor lo que vamos a estudiar ahora, y ahora nos metemos de lleno al estudio. Quiero que veas por favor el verso 3 ahí, el verso 3. Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Este pasaje, hermanos queridos, este pasaje que quiero ver hoy con ustedes para ver el contenido del Evangelio, que es el punto 2. ¿Se acuerdan que la semana pasada dividimos el estudio de la introducción en 3 puntos? ¿Se acuerdan? Las características del Evangelio, el contenido del Evangelio y la calidad del Evangelio. Estamos entrando al contenido del Evangelio en este verso 3. Este pasaje está lleno de joyas maravillosas y espero seguir atesorando contigo esto. Después de hablar de las características, el apóstol se enfoca en el contenido, es decir, ¿de quién habla el Evangelio? ¿Cuál es el corazón del Evangelio? ¿Cuál es el corazón del Evangelio? En primer lugar, vamos a ver este contenido del Evangelio. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? ¿De quién habla el Evangelio? En primer lugar, es su persona. Va a hablar de su persona. Y mira cómo comienza el verso 3. Quiero que mires Romanos 1:3. ¿Lo tienes ahí? ¿Cómo comienza? Acerca de su Hijo. Hasta ahí nomás. No podemos avanzar más. Empieza a explicarnos el contenido del Evangelio, que es acerca de su Hijo. El Evangelio tiene como contenido a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? O mejor elaborada la pregunta para el contexto, ¿qué representa su Hijo? ¿Por qué habla de su Hijo?
¿Qué hay en la mente de Pablo? O sea, lo que yo trato de entender aquí es qué hay en la mente de Pablo para informar a los romanos que el Evangelio habla de su hijo, acerca de su hijo. ¿Qué hay en la mente del apóstol? ¿Qué hay en la mente de los lectores de la carta cuando Pablo presenta como el corazón del contenido del Evangelio al Hijo de Dios? Puede ser, y eso quiero pensar contigo, puede ser que piensen, es acerca de su Hijo. Dios es uno y tiene un profeta que es llamado su Hijo. ¿Esa será la mentalidad? ¿Tendrá Pablo una mente ruseliana? O sea, una mente de testigo de Jehová, que uno es el Padre, otro es el Hijo. ¿Qué entendían? ¿Qué entendía Pablo? ¿Qué entendían los lectores de los romanos cuando Pablo dice el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo? ¿Qué entendían? Bueno, para eso quiero dar referencias importantes. ¿Están bien hasta ahí? ¿Sí? Referencias importantes. Primero, es muy probable, quiero que marques esto, es muy probable que la iglesia de Roma se haya formado por la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando el Señor le entrega las llaves del reino? Entonces Pedro predica por primera vez un sermón cristiano, el primer predicador de la iglesia cristiana, Pedro, abriendo las puertas de la salvación en Hechos capítulo 2. Y es muy probable que ahí se haya formado por hermanos que escucharon el Evangelio en la predicación en Hechos. No hay, como les dije, referencia de que alguno de los apóstoles haya formado la iglesia, pero lo que sí es seguro es que habían ahí romanos que escuchaban la predicación inicial de Pedro. Obviamente, lo que escuchan, quiero seguir este tren de pensamiento, es un tren de pensamiento para tratar de llegar al meollo. Algunos sé que me están escuchando y dicen, bueno, acerca de su hijo, Jorge, obvio, Jesucristo. Acerca de su hijo, claro, Jesucristo, Dios. Sí, lo que pasa es que yo quiero que tu mente hile conmigo lo que piensan para nosotros dar un argumento correcto y poder tener un mayor alineamiento con las Escrituras. Esa es mi intención. Obviamente, lo que escuchan del apóstol Pedro en la predicación está alineado al concepto del Hijo que Pablo tenía y al concepto de lo que la iglesia de Roma tenía. ¿Qué tiene que decir del Hijo? ¿Qué tiene que decir de Jesús? Quiero que vayas al libro de Hechos, por favor. Cada vez que te diga que vayas, acompáñame al libro de Hechos. Si no te digo que vayas, solo apunta la referencia. Pero esta vez quisiera que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 2. Hermanos, hoy vamos a estirar nuestra mente, vamos a trabajar bien esto. Hechos, capítulo 2, verso 8. ¿Cómo pues están en el momento que ocurre la llegada del Espíritu Santo, Pentecostés, la apertura de la iglesia? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Verso 9, partos, medos, elamitas y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia. Mira el verso 10, por favor, ¿están ahí? En Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene ¿y qué dice? Ahí está. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ahora anda el verso 22. Vamos a ver qué hablan del Hijo. Verso 22, el apóstol Pedro dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Quiero que vayas pensando en lo que dice Pedro, lo que está predicando Pedro. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como me encanta esto, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era, escucha esto, imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién es ella? Muy bien, era imposible
que este hombre, que este hijo, que este Jesús fuera retenido por ella. Verso 25. ¿Por qué era imposible? Porque las escrituras del Antiguo Testamento dicen esto. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Verso 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Escucha esto: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El concepto de la predicación que escucharon los romanos era, sin lugar a duda, Jesús, el Hijo de Dios, escúchame bien, es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. ¿Está claro hasta ahí? Hermanos, ¿está claro hasta ahí? O sea, el concepto, habiendo escuchado a los romanos, llevado a Roma, instituido la iglesia, puesto la iglesia. No se dice que algún apóstol lo ha hecho, no tenemos referencia, aparentemente fue de aquí. Hay una línea de lo que era Jesús, de lo que era el Hijo, la enseñanza primaria. No tenían una mente que uno era el Padre, otro era el Hijo. No había esa mente rara que hoy, y bueno, que siempre ha tratado de pervertir el conocimiento de la deidad de Cristo, pero había una claridad. Este Jesús, este Hijo, tenemos la línea clara que desde que predicó Pedro en Hechos, este Hijo es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. ¿Se han dado cuenta que en el texto, cuando Pedro predica, utiliza el texto del Antiguo Testamento para decir por qué Jesús es el Mesías? ¿Por qué? Porque David dijo, o sea, la Escritura había prometido al Mesías. ¿Está claro hasta ahí? ¿O los mareé? También, ya, perfecto. Perfecto, seguimos. Entonces, sin lugar a dudas, el concepto del Hijo, el concepto de Jesús es el Mesías que había prometido en el Antiguo Testamento. Seguimos. ¿Qué significa, para avanzar más, qué significa que es el Mesías? Y esto lo queremos aclarar acá. Allá no había tanto problema cuando lo predicó Pedro, pero aquí sí hay un poco de problema, por eso que quiero profundizar un poco contigo. ¿Qué significa que sea el Mesías? Lo que significa en el Antiguo Testamento que Jesús o el Mesías, lo que significa es que era el siervo de Yahvé o de Yahweh o de Jehová. El siervo de Jehová es el Mesías. ¿Me siguen? Quiero que me sigan acá. Tranquilos, tranquilos, quiero que me sigan. El siervo de Jehová. Ahora quiero que vayas, por favor, a Isaías capítulo 52. Ya sabes que la claridad es que el Hijo es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. El Mesías es el siervo de Jehová, el siervo de Yahvé o de Yahweh. Isaías capítulo 52, verso 13. Estamos hablando del contenido del Evangelio sobre su persona en primer lugar. Isaías 52, 13. El profeta Isaías dice esto: he aquí que mi siervo, ¿están ahí en 52:13? He aquí que mi siervo, no te olvides que el Mesías es el siervo de Jehová o de Yahvé. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y, escucha bien esto, y exaltado y será puesto muy en alto. Esa frase en hebreo final que has visto ahí, esa frase en hebreo final es la misma frase que aparece una sola vez más en Isaías 6:1. Toma eso lo que hemos dicho, estamos hablando del Mesías, del siervo de Yahvé, y sobre el siervo de Yahvé, Dios mismo dice que será exaltado y será puesto muy en alto. Esa frase está igual en Isaías 6:1. Anda ahora a Isaías 6:1. Han tomado buen lonche, ¿verdad? Para venir acá. Perfecto. ¿Cómo que no? Tienen que tomar. 6:1. Escucha esto. Mira cómo empieza. Por favor, sigue y que tu mente hile conmigo. Que no seamos tan facilistas. Ah, ya, es así, punto. No, que comprendamos de dónde viene todo esto para tener un argumento correcto. Mira, por favor, Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, mira que esto es histórico, vi yo al Señor, está hablando Isaías, vi yo al Señor sentado, escucha, sobre un trono alto
y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa frase, alto y sublime, es la misma frase donde dice será puesto muy en alto y exaltado. Es decir, es lo más exaltado. Este personaje está lo más exaltado y lo más alto. Entonces, cuando uno ve o se pregunta, ¿a quién vio Isaías en el trono? Vio al Mesías de Dios. ¿Está claro hasta ahí? Por favor, quiero que te metas conmigo. Vio al siervo de Yahvé, vio al siervo de Jehová, que lo puso alto, exaltado sobre todo. Isaías 6 dice, vi el trono blanco y vi el alto, lo más alto y lo más exaltado. Entonces, ¿quién está ahí según Isaías? Está el Mesías, el mismo que predicó Pedro, el mismo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? No se desesperen. Entonces, el siervo de Yahvé es Dios mismo. Lo que hace Isaías es ver el trono de Dios y ve al Mesías. Entonces, hasta ahora en mi mente, el Mesías tiene que ser Dios mismo. Ahora, ¿quién es el Mesías? Anda a Juan 12:27. El Evangelio de Juan 12:37, corrijo ahí. Juan 12:37. Juan 12:37. Por favor, tienen que ir ahí. Van a haber pasajes que le digo que no vayan, pero estos tienen que ir, por favor. El Evangelio de Juan 12:37. Ya vimos en el contenido del Evangelio que está hablando de su Hijo. ¿Qué se refiere a su Hijo? Es el Mesías del Antiguo Testamento. ¿Quién es el Mesías del Antiguo Testamento? Según Isaías, es el mismo Dios. Está exaltado hasta lo sumo. Es el mismo Dios. Pero, ¿quién es este Mesías? ¿Quién es este Dios Señor Jehová? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿quién había hecho tantas señales? Jesús. No, escucha esta frase, no creían en él. Verso 38, para que se cumpliese la palabra, cómo me encanta esto, del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Verso 39, por esto no podían creer. Porque también dijo, ¿quién? Verso 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Escucha, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca, ¿quién es él? Jesús. Entonces, mi mente tiene que alinearse a la Biblia. ¿Quién es este su Hijo? Este Hijo es el que habían escuchado los romanos, que era el Mesías del Antiguo Testamento. ¿Quién es el Mesías del Antiguo Testamento? Juan dice contundentemente, Jesús. Damas y caballeros, sin lugar a dudas, el corazón del Evangelio, el contenido del Evangelio, habla de la persona, de su Hijo, que es en primer lugar Dios. Jesús es Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro, acerca de su Hijo. En primer lugar, Dios. Una referencia más. Quizá esta es la primera carta escrita en el Nuevo Testamento de Pablo. Fue Primera de Tesalonicenses. Es la primera carta que cronológicamente se lleva al año 50, 51 después de Cristo. Y quiero que vayas, por favor, para terminar la idea. Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. ¿Están bien, hermanos? Han comenzado con muchos cartuchos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros. O sea, Pablo está contando de la iglesia, la maravillosa iglesia de Tesalónica,
Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera en que nos recibisteis y cómo, escucha, esta es la verdadera conversión, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y el verso 10, y esperar de los cielos, ¿a quién? Al cual resucitó de los muertos, a Jesús, contundente, quien nos libra de la ira. Su primera carta, la primera carta de Pablo, ya define claramente a Jesús como el que resucitó, como el Mesías y como deidad. Hermanos queridos, escúchenme bien, escúchenme bien. El contenido y el corazón del Evangelio empieza por su persona, por su Hijo, el Mesías, el Dios eterno. El Dios eterno. Regresamos a Romanos, por favor. ¿En qué frase estamos? Acerca de su Hijo. Seguimos. Mira, por favor, no solo este Mesías, su Hijo, la persona, es Dios, sino que también, mira por favor el verso 3, y te lo voy a complicar un poco, mira la parte C del versículo. ¿C? ¿Cómo que C? La parte A es acerca de su Hijo, la parte B, nuestro Señor Jesucristo, y la parte C, que era del linaje de David. Ya, mira la parte C. Ajá, que era del linaje, ya te compliqué la vida, ¿verdad? Bueno, que era del linaje de David según la carne. O sea, en su persona no solo es Dios, sino dice ahí que era del linaje de David según la carne. Si habla Pablo de la persona en el contenido del Evangelio, no solo menciona la persona en todo su esplendor como deidad. Jesús es Dios. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Está claro eso en su persona? Es su Hijo, es el Mesías, es Dios. ¿Está claro? No solo es Jesús es Dios, su Hijo es Dios, sino que con todo su esplendor también lo menciona en su humanidad. ¡Qué increíble es esto! Clarificando que era del linaje de David. ¿Por qué Pablo tiene que clarificar que Jesús, podría decir, el contenido del Evangelio es que es acerca de su Hijo? Punto. Es Dios, punto. Pero ¿por qué Pablo tiene que añadir a los romanos que era del linaje de David? Escuchen bien esto. Pablo menciona que fue descendiente de David, pues si no era así, no podría haber sido el Mesías, y aunque por el contexto, y esto escúchenme bien, no está argumentando que Jesús es Dios, de eso no se trata esta sección de la Biblia, no está argumentando que Jesús es Dios, sino está argumentando el contenido del Evangelio, es importante enfatizar lo completo de su persona revelado en las Santas Escrituras. Pablo tenía que exponer que acerca de su Hijo, su persona, pero también tenía que aclarar no solamente su divinidad, sino también tenía que aclarar que vino del linaje de David. O sea, fue hombre. Fue hombre. Segunda de Samuel, capítulo 7. No vayas ahí, ahora yo te lo dicto. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Dios le habla a David. Hace un pacto, esto me fascina y esto lo vamos a seguir enseñando, hace un pacto incondicional, el pacto davídico, y escucha lo que dice Dios a David, le dice en 2 de Samuel 7:12, le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Verso 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea, David le estaba pidiendo, Señor, quiero hacerte templo, y Dios le dio, no, el templo me vas a hacer casa, o sea, me vas a hacer una dinastía. Por ti, de tu simiente va a seguir la dinastía que será un reino eterno. El Mesías es del linaje de David, prometido por Dios. Isaías capítulo 11, verso 1. Por favor, apunta esto, yo te lo voy a dictar. ¿Qué pasaba en Isaías 11? Parecía que la dinastía davídica se estaba
moviendo, estaba extinguiéndose porque había el imperio babilónico había capturado a los israelitas y los tenían cautivos y parecía que la dinastía se iba destrozando, pero el profeta Isaías dice esto en Isaías 11:1, hablando del linaje de David, del Mesías. Escucha, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El tronco de Isaí es el padre de David, el Mesías tenía que ser del linaje de David. ¿Se cumplió eso? Literalmente. Lucas 1:32. El ángel se le apareció a María. ¿Qué ángel se le apareció a María? Gabrielito se le apareció a María. Lucas 1:32 dice esto. Apúntalo, Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, escucha, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de... ¿Cómo me encanta esta claridad de la Biblia? Sobre la casa de Jacob, o sea, terrenal. Jacob terrenal. Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es, damas y caballeros, lo maravilloso. Escucha lo maravilloso para hacer como una síntesis de lo que hemos visto hasta aquí, y espero que no te estés durmiendo. Escucha lo maravilloso del contenido del mensaje de Dios, del Evangelio de Dios. Que Dios en Jesucristo viene como hombre para morir por nuestros pecados. La segunda persona de la Trinidad se identifica con una raza pecadora, caída, siendo plenamente Dios y plenamente hombre. Imagínate, se identifica siendo 100% Dios, 100% hombre. Viene al mundo a morir por nosotros. Quiero cerrar ese pensamiento de la humanidad de 100% hombre de Cristo, 100% hombre. Ahora sí quisiera que vayas a Isaías otra vez 52. ¿Están bien, hermanos? Hermanos, ¿están bien? Quiero que me miren un rato, ¿sí? El que no levanta la cabeza es que está dormido. ¿Está bien? De acá veo todo, ¿ah? Panorama espectacular tengo de acá. Isaías capítulo 52. Leímos hace un momento el verso 13, ¿se acuerdan? Vamos a seguir en el verso 13 y voy a dar un añadido para que veas. Ya vimos la deidad, es decir, está hablando del siervo de Yahvé que está exaltado. Entonces lo que vio a Isaías en el trono fue a Jesús mismo. Y mira, voy a decir desde el verso 13, Isaías 52, 13. Aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Tú ya sabes eso. Mira el verso 14. Está hablando, ¿quién es el sujeto de todo este argumento? El siervo de Jehová, el Mesías, el siervo de Dios. ¿Está bien? Hemos visto que el siervo de Dios, por favor, no nos vayamos del contexto para entender lo que quiere decir Isaías hace 2700 años. Lo que quiere decir aquí es que el siervo del Señor en primer lugar es Dios. Eso es lo que nos ha dejado claro. Pero mire el verso 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue que... ¿De quién? Su parecer y su hermosura más que la de los hijos. ¿Qué cosa está hablando aquí? O sea, pero no me está diciendo Jorge que el siervo de Jehová es Dios. Pero el verso 14, ¿qué dice? Está desfigurado. Entonces, es Dios. Hombre. ¿Qué? Sí, mis queridos. El siervo del Señor. 100% Dios. 100% hombre. ¿Se dan cuenta que estamos estudiando un pasaje escrito hace 2700 años atrás?
¿Se están dando cuenta que estamos estudiando un pasaje donde habla de la deidad y la humanidad del Dios viviente que vino aquí 700 años antes que ocurra? No sé qué opinas de la Biblia, pero déjame decirte mi opinión, o mejor no, mi opinión no, lo que dice Dios. La Biblia es infalible, inerrante, es Dios predicando. ¡Qué claridad, qué maravilla! El siervo de Yahvé, el siervo de Jehová es Dios y también es hombre. Dios, hombre, en toda plenitud. El contenido del Evangelio de Dios está en su persona. Su Hijo, Dios, su Hijo, hombre. 100% Dios, 100% hombre. ¿Podemos seguir? ¿Están bien hasta ahí? Perfecto. Seguimos. El contenido del Evangelio de Dios está en su persona y en segundo lugar, para seguir avanzando, en su posición. Posición. Primero, su persona. Vimos la frase acerca de su Hijo, es el versículo 3a y 3c del linaje de David. Y ahora déjame hablarte del 3b. Qué complicado es este pastor, ¿verdad? Del 3b. ¿Qué cosa es el 3b? ¿Cuál estoy leyendo? Acerca de su Hijo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Déjame hablar de la posición. Nuestro Señor Jesucristo. Es lógico, y quiero que pienses conmigo aquí, es lógico que al entender que el contenido del Evangelio se centra en Jesucristo, mi pregunta es, bueno, se centra en Jesucristo. Él es 100% Dios, Él es 100% hombre. Pero, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Lo que tiene que ver es que es nuestro, quiero escucharles, es que es nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Es lógico que al entender que el contenido del Evangelio se centra en Jesucristo, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Lo que tiene que ver es que es nuestro Señor. Lo que tiene que ver es que es nuestro Señor. Es una posición clara en el contenido del Evangelio de Dios. Hoy, escúchenme bien, y ustedes lo saben, hoy hay personas que creen que pueden tener a Jesús como Salvador, pero todavía no es su Señor. Hay gente ilusa que cree que puede decir, sí, Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor. Porque todavía me falta, va a ser mi Señor en algún momento. Escúchame bien, eso es un tremendo error. Eso es una tragedia para las iglesias creer eso. Creer que hay personas que pueden tener a Jesús como Salvador. Lo que quieren decir es que como yo acepté a Jesús, bueno, Él me salvó, pero yo de mi vida, bueno, si me voy al barro del pecado y vivo en el pecado, pues no hay problema, porque un día lo acepté, ya algún día será mi Señor. Damas y caballeros, ese es un problema enorme. Eso es un problema enorme. La idea parte de un entendimiento pésimo, erróneo de las Escrituras. Adjudicar que soy creyente, que el contenido del Evangelio es mi vida, sin entender su posición para mí, es mentirme. Yo quiero ser claro con esto. Yo no puedo mentirme. Él tiene que ser mi Señor para ser mi Salvador. No es que es mi Salvador, o sea, quiere decir que yo hago lo que quiera y algún día será mi Señor. Él es el Señor. En el Evangelio siempre se presenta a Jesucristo como ¿quién? Como Señor. ¿Usted lo duda? ¿Usted duda eso? Yo quiero que lo dude porque quiero demostrárselo. El Evangelio de Cristo presenta a Jesús como Señor antes de Salvador. El Evangelio de Dios, escúchenme, porque esto es solemne, el Evangelio que usted tiene que compartir, el Evangelio que yo tengo que compartir, no presenta a Jesús como una alternativa psicológica, no presenta a Jesús como tu osito de peluche, no presenta a Jesús para que te abrace, te haga llorar, te sobe la mejilla, no presenta a Jesús así, no presenta a un Jesús que cuando quieres acudes a Él.
No presenta un Jesús que cuando tú te sientas bien te comprometes con Él. No presenta un evangelio así. Si usted habla de un Jesús así, se está mintiendo, está engañando a la gente, está llevando a la gente al infierno. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como Señor. Él es el Señor. Siempre se presentó así. Él es el Señor. ¿Qué significa Señor? El Kurios, el amo, el dueño, la autoridad de la vida. Y el seguirle, hermanos queridos, hay una palabrita que no nos gusta para nada, y menos en este tiempo postmoderno, pero el seguirle demanda. ¿Sabe usted? Demanda nada menos y nada más que toda tu vida. Qué complicado. Seguramente me están escuchando y van a decir: Jorge, ¿y qué vas a hacer con la iglesia? La gente se va a salir corriendo de esta iglesia. Escúchame bien, el evangelio de Cristo demanda toda tu vida. Demanda toda mi vida. Él es el Señor. Y déjame darte como una especie de ametralladora del Nuevo Testamento cómo se presenta Jesús. ¿Está bien? ¿Están listos con sus lapiceros? Perfecto. La posición, Él es el Señor. Mateo 16:24. El Evangelio de Mateo. Entonces Jesús, no vayas ahí, solo apúntalo y quiero que me escuches. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, levante su mano, viva como quiera y algún día seré su Señor. No, niéguese a sí mismo, suicida tu yo, tome su cruz, o sea, atrévase a morir por mí y sígame. Muera a sí mismo, yo soy el todo, yo soy el todo. Seguimos, Marcos 10:21. Jesús habla con un joven rico, y escucha, Marcos 10:21 consigna esto. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y recién ahí, ven, sígueme, toma tu cruz. El joven rico le está diciendo: deja la prioridad de tu corazón. ¿Cuál es la prioridad del corazón del joven rico? El dinero. Deja la prioridad de tu corazón. En tu caso es el dinero. Déjalo todo. ¿Esa es tu prioridad? ¿Ese es tu centro de vida? Escúchame bien. Desmenúzalo. Bota. Pero Señor, ¿me puedo quedar con mitad de corazón? No. ¿Me puedo quedar con algo para mí? No. Por favor, es contundente. ¿Tu problema es el dinero? ¿Tu centralidad es el dinero? Le dice al joven rico: mira, desmenúzalo y recién ven a mí. Wow. Lucas 14:26. Mateo, Marcos, Lucas 14:26. Escucha esto, que esto no se predica mucho. Escúchalo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también, escucha esto, y aún también su propia vida. Usted ha escuchado, miren, para amar primero hay que amarse a uno mismo y después amamos a los demás. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosamente fuera de la Biblia. Jesús dice aquí: si no soy yo más que todos para ti, toda tu familia, si no soy más que todos para ti, y inclusive si no soy más que tu propia vida, no puede ser mío. ¿Me están escuchando? Él demanda. ¿Qué evangelio es ese? Ven a Jesús como quieras. No importa lo que hagas. No importa si estás en el pecado. Él igual te va a recibir siempre. ¿Qué? Él demanda todo. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Qué sigue? Juan 15:14. ¿Que nos vamos a pasar los 27 libros? Sí, Juan 15:14. El Señor está con sus discípulos. Escucha cómo se presenta Jesús siempre.
El Señor está con sus discípulos. Juan 15:14. Les dice, vosotros sois mis amigos. Qué lindo suena esto, ¿no? Si hacen lo que yo mando. Uf. Señores, yo quiero ser su amigo. Si hacen lo que yo les digo. Entonces todo el mundo va a decir, mira Jorge, ¿sabes qué? Ándate a freír monos por ahí. O sea, así no es una amistad. Bueno, déjenme decirles que esa es la amistad de Cristo. Cristo es Señor. Amo. Ustedes son mis amigos, dice Él. Si hacen lo que yo mando. Nuevo Testamento, los evangelios presentan a Jesús como el Curios, el Señor. Jorge, ya lo entendí. No, por si acaso. Hechos 16:31. Ese versículo que tanto le encanta a la cristiandad. Pero no sé, creo que la leen al revés. Es el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? En la cárcel, en Filipos, y Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Qué hermoso, ¿no? Sí, pero hay un problema, hay que escucharlo bien. Cree en el Curios. Y si crees en el Curios, por ende eres salvo. Esa es la propuesta. Señor, amo, dueño, el que manda. Cristiandad actual, escúcheme bien. Estamos a poco tiempo, nos queda poco tiempo. No rebajemos el evangelio. No esperemos que la gente nos abrace por el evangelio. No esperemos que caigamos bien a la gente. Hermanos, se los ruego, seamos fieles a la Biblia. Él se presenta como el dueño. No lo presente usted como la alternativa, como un gurú más, como uno que te puede dar un plus agregado para que seas mejor. Eso es ridículo, eso es aberrante. Jesús se presenta como el Señor. Cree en el Señor y por ende serás salvo. Jorge, para ahí nomás. No, espérate. Romanos capítulo 10, verso 9. De paso que se aprenden los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos 10:9. Dice Romanos 10:9. Este versículo también nos encanta. Que si confesares, ¿con qué? Con tu boca. Qué hermoso suena, ¿no? Qué lindo suena, qué evangélico. Como confesares con tu boca que Jesús es el Curios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, sí. Pero primero es el amo. El amo. Jesús es el Señor. Primera de Corintios 6:20. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Qué más sigue? Juan, Hechos, Romanos. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Escucha el concepto de Pablo sobre los verdaderos cristianos por el amor de Dios. Estamos en un ambiente evangélico que está barateando el evangelio de Dios. El evangelio que Dios me dio y me demanda que sea fiel. Somos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De usted es su cuerpo? ¿De usted es algo? Bueno, si es creyente, déjeme decirle algo. Es usted comprado. ¿Sabe cuál fue su precio? La sangre del Dios eterno, que tuvo que venir en humanidad para morir por nosotros. Soy comprado. Él es mi amo. Primera de Corintios, segunda de Corintios, bueno, lo pasamos. Gálatas. Están apuntando los libros de la Biblia, ¿no? Gálatas 2:20, eso, ¿quién no lo sabe? Bueno, qué cristiano fiel que ame las escrituras no se acuerda. Con Cristo estoy. ¿Reparamos eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive. Hey, estamos haciendo un total cambio de amo. Ahora Él es mi amo.
¿Qué pensamos del cristianismo nosotros? Hermanos, estamos en un mes crucial. No presentemos a Cristo como un Papá Noel. No presentemos a Cristo en un mensajito en tu cena navideña como que Él te quiere todo, te quiere dar, te quiere... ¿Estás llorando? ¿Estás sufriendo? Quiere que no sufra. Preséntalo como el Curios, el Señor, con todo amor, pero con toda verdad del Evangelio. El ser humano está necesitado. Gálatas 2:20 es claro, sin ninguna duda, es el dueño. Gálatas, ¿qué libro sigue? Efesios 1:3. ¿Ya se cansaron? Bendito sea el Dios y Padre, eso lo hemos cantado hoy día. Bendito sea el Dios y Padre, escucha, de nuestro Curios. Oh, wow. Aparte que está llevando la deidad, el Padre, Jesucristo, Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Curios. Es el amo sin duda. Filipenses capítulo 2. Verso 8. Está hablando de Jesús cuando vino a la tierra, el Señor, la segunda persona de la Trinidad, y estando en condición de hombre. Esto es un himno, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Verso 9. Escucha lo que pasó. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué le dio? Un nombre que es sobre todo. Para que en el nombre de Jesús acepten a Cristo y vivan como quieran. Se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Salvador. El Salvador, el Curios. Wow, para gloria de Dios Padre. Oh, miren, hermanos, si usted empieza a rebajar el evangelio, no da gloria a Dios Padre, se está metiendo con el mismo Dios y su mensaje. Salimos a la calle y tenemos tanto temor que la gente nos rechace, que decimos, no, Jesús te va a ayudar, te va a prosperar, te va a ir bien, va a llorar contigo, te va a abrazar, te va... Hermanos queridos, Dios es un Padre amoroso, Dios es un Padre maravilloso, pero hay que presentarlo para que lleguen a Él y sepan lo que es el amor de Dios. Mientras no entiendan que Él es Señor, no pueden llegar a Dios de verdad. ¿Te estás dando cuenta de la tragedia hoy en las iglesias? No sé si tu mente se va ahí, pero mi mente llora. Nosotros como pastores lloramos en nuestro interior por la tragedia que está pasando hoy, de presentar un evangelio no centrado, no puesto en Cristo y su demanda, sino en un evangelio hombre céntrico. Eso no habla el evangelio de Dios en Romanos. Bueno, hasta ahí, ¿cómo se presenta Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Cómo qué? Salvador, escuché por ahí. Curios. Y por ende, nuestro amado Salvador. Pero es el Curios, ¿está claro? Todavía los veo con cara de duda. Santiago 1:1, es por su culpa, es por su culpa. Santiago, el hermano carnal de Jesús. Y dice esto, el hermano carnal de Jesús, escrito en el Nuevo Testamento, Santiago 1:1, lo negaba. Si tú lees Juan capítulo 7, lo negaban los hermanos a Jesús. Y escucha lo que dice Santiago en el verso 1 del capítulo 1, Santiago 1:1. Santiago, cómo me encanta, esclavo de Dios y del... ¡Wow! Este es mi Señor. Yo lo negaba, pero Él me llamó. Él es mi Señor, mi dueño. Yo hago lo que Él dice. El hermano carnal de Jesús. ¡Qué bárbaro!
Apocalipsis capítulo 1. ¿Están cansados? ¿Tienen calor? Ah, qué bueno, pues yo me pongo en terno para que ustedes estén tranquilos. Apocalipsis capítulo 1. Juan, el que se recostaba, ¿te acuerdas?, en el hombro del Señor según sus evangelios, ¿verdad? Mira lo que pasa en el versículo 17, donde ahora ve al resucitado y glorificado Jesús. Verso 17. Juan está diciendo esto. Cuando le vi, lo abracé. No. Caí como muerto a sus pies. Yo digo, bueno, si este es el apóstol Juan. O sea, pero por favor, piensa conmigo esto, ¿eh? O sea, yo he escuchado gente que seguramente están en algún tipo de rara iglesia, en el Noguchi o en algún lugar así, que dice que Dios se le ha aparecido y que le ha dicho algo. Mira, escúchame bien. Si este hombre es el apóstol de Jesucristo, se le aparece Cristo y Juan no le dijo, Jesús, al fin te veo, siéntate a tomar algo. No, apenas lo vio, ¿sabes lo que pasó? En coma. Muerto, caí como muerto, estoy en coma. O sea, ¿tú te imaginas que yo diga se me apareció Jesús? Si se me aparece Jesús, escúchame bien, no me ven más. No vengo, me dejen en coma, me muero. Esto es para que reflexionemos en las tonterías que vemos en YouTube de la gente que predica. Para que vean las torpezas que dicen. Juan dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Y escucha lo que le dice, yo soy el primero y el... Juan, escúchame bien, le dice, yo soy todo, todo. Soy el Señor, soy el Eterno, soy Dios. Damas y caballeros, ¿cómo se le presenta a Jesús según el Nuevo Testamento? ¿Cómo? Señor. Algo menos para ti, algo menos para mí, es que no lo conocemos. No lo conocemos. No hemos entendido. Hemos tratado de ser una religión con Él, tratado de asimilarnos a Él. ¿Y saben qué? Hoy el cristianismo se asimila mucho. Hay mucho mimetismo evangélico. Pero si no es tu Señor, no es tu Salvador. Espero ser claros con esto. Las características del Evangelio, el contenido del Evangelio y el siguiente punto, la calidad del Evangelio. Verso 4. ¿Está bien? Pasamos al verso 4. ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Están cansados? ¿Lo dejamos ahí? Perfecto. Tenemos un tiempito. Vamos al verso 4. Dice ahí. Ya vimos el verso 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y escucha, verso 4, que fue, esto es tan importante, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por quién? Por la resurrección de entre los... Por la resurrección de entre los muertos. Primero quiero decirte ahí, quiero que veas ese texto y lo primero que quiero hablarte, estamos hablando de la calidad del Evangelio. Cuando yo te hablo de la calidad, hablamos de lo que quiero decir es sobre qué se apoya, cuál es la importancia, cuál es la naturaleza, el carácter de donde reposa el Evangelio. ¿Está bien? Cuando te hablo de calidad es la naturaleza, el carácter donde reposa el Evangelio. Eso es lo que quiero tratar contigo. Permíteme desmembrar este verso 4. Tenme paciencia. ¿Me tienen paciencia? Verso 4. O más paciencia, mejor dicho. Verso 4. Mira la frase ahí que fue declarado. ¿La ves ahí? Declarado. La palabra declarado es la palabra en el griego orizó. Orizó. Es la idea básica. Escucha que esto es importante para entender este texto. Es la idea básica de una demarcación de fronteras. Es la palabra original, orizó, a la palabra que conocemos hoy como horizonte. Horizonte. Demarca, así es, un límite, una limitación de fronteras. Retomo el texto con ese entendimiento. Verso 4.
que fue, orizó, o sea, demarcó una línea divisoria entre el cielo y la tierra, Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Primero lo que te voy a enseñar aquí es lo que no quiere decir. ¿Está bien? Esto es muy importante porque de aquí se puede haber una confusión. Por eso primero te voy a decir lo que no quiere decir este verso. ¿Está bien? Perfecto. Mis amados, la segunda persona de la Trinidad siempre fue. Aquí no quiere decir que se convirtió en Hijo de Dios por la resurrección. No quiere decir que el día de la resurrección Él se convirtió en Hijo de Dios. Eso no quiere decir. Eso no quiere decir. Mira por favor, y sí te pido que vayas a Juan 17. Juan 17. Juan 17 es una joya. Es la oración. Jesús había enseñado a sus discípulos a orar con anterioridad. Había enseñado a sus discípulos a orar. Y se la reconoce como la oración del Señor. ¿Se acuerdan cuando le enseña a sus discípulos? Pero en realidad esa no es la oración del Señor. Esta es la oración. La otra oración es un esqueleto hacia sus discípulos. Así, oren así. Pero esta es la oración que Él hace al Padre. Es una joya y está en Juan 17. Y escucha lo que dice Juan 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? O sea, estaba a pocas horas de la cruz y estaba todavía a días de la resurrección. No quiere decir que en la resurrección Él se hizo Hijo de Dios. No. Aquí está diciendo, le está diciendo al Padre: Padre, aquí está tu Hijo. La segunda persona de la Trinidad es Hijo por la eternidad. ¿Me dejo entender? Hermanos, ¿me dejo entender? Esto es tan importante para nuestro estudio bíblico. Mira el verso 5. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria, escucha, que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se han dado cuenta? Estamos hablando de tiempos, ¿no? Hablando de tiempo, ya me pasé el tiempo. Está bien, ¿no? Antes que el mundo fuese. O sea, en Juan 17, con una claridad enorme, la segunda persona de la Trinidad coloca su atribución como hijo, no solamente en ese momento que ora: Padre, acá está tu Hijo, sino recordando y diciendo a su Padre: Padre, esa gloria que hemos llevado por la eternidad. La segunda persona de la Trinidad siempre fue el Hijo amado. El mismo Evangelio de Juan 1:1. No lo apuntes, tú lo sabes, pero yo te lo leo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo... O sea, ¿de quién están hablando aquí? Este era en el principio con Dios. Bueno, yo no sé, ¿esto está más claro? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? ¿Quién es Él? El sujeto, pues, ¿no? El Verbo, Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te parece claro esto? Clarísimo. Entonces, es imposible, y lo que no está diciendo aquí es que se convirtió en Hijo de Dios por la resurrección. Hermanos amados queridos, escuchen bien esto. Por toda la eternidad y para toda la eternidad, el Hijo es. ¿Está bien? Entonces ya entendimos lo que no quiere decir el verso 4. ¿Están bien? Ahora tenemos que ver. ¿Qué cosa tenemos que ver? Lo que sí quiere decir Pablo aquí, ¿verdad? Perfecto. Continuamos la próxima semana.